Hola, muy buenos días. Esta es la primera parte de una serie de episodios que van a tratar de explicar lo que yo considero o lo que yo siento o lo que yo pienso cuando estoy escuchando podcast. Ya da igual qué tipo de podcast. Y nada, como creo que era demasiado largo, lo he dividido en diversos capítulos. Ya están grabados y lo iré publicando, espero que cada semana. Bienvenidos al Extra de Argifonte, un podcast donde me extiendo un poco más en temas en los que en el diario de Argifonte normalmente no hago. Un lugar donde hago reflexiones y, si fuera posible, también sus conclusiones. Te invito a mi mundo. Bienvenidos al Extra de Argifonte. Cuando lees, o mejor dicho, cuando leo, comienzo viendo el libro y sus letras. Luego esas letras tornan a palabras que se convierten en frases que llevan a ideas, a conceptos, luego a imágenes, escenas, y es en ese momento en el que yo ya no estoy delante de un libro, ya sea en un cuarto, ya sea el objeto de papel o electrónico. Ya es algo completamente aparte, como si estuviera ya dentro del libro, o mejor dicho, dentro de mi mente leyendo ese libro. Pero no soy consciente de todo esto hasta que algo provoca la vuelta a la realidad. Y es precisamente en ese momento cuando soy consciente de todo el tiempo que llevo leyendo y que he leído más o menos páginas según la acción que he estado leyendo. Otra cosa diferente es cuando veo una película o una serie. Ya no llega a tanto, ya no llega a ese momento en el que me encuentro apartado o aislado o imbuido dentro de esa historia. La vista la estoy moviendo constantemente de un lado a otro para que no solamente ver lo que me están poniendo delante ese personaje, sino también cada uno de los personajes que aparecen, los diálogos, sino actores secundarios o figurantes, escenario, atrezo y hasta los subtítulos. Me abstraigo también, pero no tanto como si fuera un libro, y agota muchísimo más, desde luego. Puede que los audiolibros, los relatos en radio o descargados, puedan producir algo muy parecido a cuando leo un libro, pero no termina de lograrlo. Puede que sea escuchando estoy realizando otras tareas, aunque no estoy seguro de que esto sea así. Algo que sí consigue adentrarme dentro de la historia o del relato que se está contando son los podcasts. Pero los podcasts que cuentan las cosas dependiendo de si es una historia, pues normal que te lo relate, o si es una vivencia, pues lo que logra que me introduzca dentro de esa historia es como si estuviera hablando con un amigo, no con esa modulación que se suele dar muchas veces cuando se está hablando en una historia. Porque entonces eso, para mí, por lo menos para mí, me hace perderle interés, porque ya veo que quizá o está escrito o bien es más tirando a un cuento, y para cuentos pues a lo mejor pues, me interesa otro tipo de podcast. Pero sea de una forma o de otra, lo que me llama muchísimo la atención es que cuando se pone a comentar algo, lo hace dependiendo de la acción o si está comentando algún espacio. Es decir, si está describiéndome un entorno, pues normal que lo haga de forma pausada para poder entender perfectamente lo que está diciendo y lograr yo imaginar lo que está diciendo. Otra cosa es cuando se pone a relatar una acción rápida, entonces es normal que se ponga a hablar muy rápido y eso te da fuerzas como para continuar, te mete dentro de la historia. Quiero decir que quizás a lo mejor se pone a dudar de qué palabra tiene que utilizar para poder describir algo, o cuando está con una acción se pone de forma atropellada. Uy, no me sale. Atropellada. Las palabras se atropellan unas con otras y entonces te mete dentro de la historia, porque realmente cuando está sucediendo algo, una persona no se pone a relatarlo como si fuera una novela, que están todas las palabras exactas, y aunque lo hagas rápido
están todas las palabras tan bien puestas que tú lo dices exactamente así, sino cuando tú estás relatando una vivencia personal y lo estás contando de me ha pasado esto y tengo que hacer no sé qué, al final hay momentos que quieres decirlo tan rápido que te quedas sin palabras o se atropellan. Pues eso es lo que le da más realidad al relato que está contando, al menos es lo que me pasa a mí. En todo momento estoy diciendo lo que a mí me suscita cuando estoy de oyente. Ni todos los podcasts, ni todos los episodios de un podcast logran sumergirme en el mundo en el que me lo están contando, o quizás sumergirme yo en ese mundo dentro de mi mente que me están contando. Y ya sea, da lo mismo, ya sea de software libre o de costumbrismo o de opinión, logra siempre hacer lo que quiere en cualquier momento. Parece que es que hay ventanas de oportunidades y si esa ventana de oportunidad se ha abierto y tú en ese preciso momento estás escuchando, logra su finalidad. Puede que esa misma historia contada en otro momento distinto pues no lo logre. O sea que no es tanto también ese interés del podcaster de crear la historia, quizá tampoco tiene que ver la musicalidad o cómo lo relate, sino también depende del oyente. Y eso es una de las cosas que siempre me han llamado muchísimo la atención de los podcasts, que hay una interacción muy importante entre el creador y el oyente. También hay otra cosa que es curioso, y es no todos consiguen desplegar su magia. No lo consiguen siempre. Hay podcasts que tú lo puedes escuchar y logran esa magia, ya sea escuchándolo en un coche o escuchándolo con auriculares o te pones a escucharlo como Alexa o cosas de estas, o bien del móvil, pero hay otros que necesariamente necesitas tener el auricular puesto ahí pegado en el oído para que consiga esa intimidad, contarte una historia solamente a ti. Y otros necesitan, pues lo logran en el coche, pero cuando el coche a lo mejor no va demasiado revolucionado. Vamos, que son muchos factores que pueden hacer que un podcast me llegue. Porque hay personas que tienen unas voces que me encantan, a lo mejor son muy profundas, pero resulta que cuando estás en el coche no te llega porque el ruido de, por ejemplo, ahora tengo un híbrido y hay momentos en el que incluso cuando está en eléctrico, el ruido de los neumáticos, aunque es poco, algo llega al habitáculo y resulta que algo se escucha y le pierde no sonoridad, pero sí cierto interés porque estás atento a la carretera y además la frecuencia es muy cercana y al final parece que de hecho es lo que hago cuando estoy en carretera. Personas que tienen las voces estas profundas o tienen unos micrófonos que logran tener un sonido muy profundo, no lo pongo en los coches. Lo que hago es personas que tienen una voz un poco más aguda, no de pito, pero sí un poco más aguda. Entonces sé perfectamente qué podcast tengo que poner en cada sitio. Independientemente de lo que sea, yo por ejemplo en auriculares puedo poner cualquier cosa y se logra escuchar unos matices muy interesantes. Pero claro, eso es solamente con auriculares. Conduciendo no te vas a poner auriculares por seguridad. Una de las cosas que me he dado cuenta con el tema de la cuarentena, el estado de alarma, es que había algunos podcasters que aludían a que pertenecían a una red o que llevaban muchísimos años haciendo podcast, y sin embargo yo puedo decir que como oyente a mí ese intento de marca de calidad o un sello de garantía no me dice nada. Me tiene que decir algo ese audio, esa persona en ese momento. Es como cuando tú estás trabajando. Tú en el trabajo tienes que defender tu trabajo día a día. Pues exactamente igual, no sirve vivir de la renta. Entonces tienes que estar luchando en cada audio. Por lo tanto, cuando escucho a alguien que dice que lleva años haciendo podcast, que pertenece a la red, no sé, que tiene 4 carreras y que tiene miles de escuchas diarias, a mí no me sirve como garantía de que el audio es bueno, que tiene una probabilidad mucho mayor, o debería tener una probabilidad mucho mayor de que el audio sea bueno y el contenido mejor, pero no quiere decir que eso
sirva directamente como garantía, y mucho menos una red. La red pues pueden haber metido a personas para rellenar que resulta que no tienen esa calidad que tienen otros podcasts. No lo sé, estoy hablando de la experiencia que yo tengo, no quiero que nadie se pueda sentir aludido, aunque tampoco creo que muchos se sientan aludidos, porque no creo que me vayan a escuchar demasiado de gente que tiene redes, precisamente porque la endogamia que tienen muchos podcasters en las redes, me he dado cuenta que se escuchan entre ellos, y algunos he llegado a escuchar que se quejan que ni sus mismos compañeros de red los escuchan. O sea que eso es otra de las cosas que me doy cuenta, de esas pequeñas disputas que hay, que a mí como oyente me da absolutamente igual, ¿entiendes? No sé yo hasta qué punto es necesario. Así que cuando escucho a un amateur, yo le doy la misma importancia que cuando escucho a alguien que lleva 15 años. Es una exageración, ya lo sé, haciendo podcast. Porque hay personas que graban el podcast con su teléfono o, no sé, utilizando plataformas, o directamente lo aloja en su propio web. Lo que es la experiencia, lo que me puede valer es decir, vale, pues a ti te voy a dar un plus como hacen los profesores. El nivel te lo pongo un poquito más alto, porque se supone que llevas más tiempo, pues entonces te pido ese plus, pero de más. No te voy a perdonar cosas que en un amateur no se podría decir, mira, pues no te escucho porque se escucha mal. Bueno, es que está empezando y no tiene un micrófono, o todavía no es experto en estos temas. Esta visión que estoy teniendo, que estoy grabando ahora mismo, no ha variado demasiado desde que yo hago podcast. No va cambiando porque ahora, como yo soy podcast, pues entonces trato de justificar alguna cosa, ¿no? No sé si logro hacer el tipo de podcast que a mí me gusta oír. Eso no tiene nada que ver, porque una cosa es que a mí me guste un tipo de podcast y a otra cosa es que yo sea capaz de hacerlo, ya sea porque no me pongo en contacto con otras personas para hacer un podcast de preguntas sobre algún tema en concreto o demás, porque pues no me motiva. Pero sin embargo a mí sí me gustan esos tipos de podcast. O cuando escucho un podcast personal, pues a lo mejor me gusta escuchar cosas de lo que piensa, de lo que siente, de lo que ha vivido, pero a lo mejor no me interesa que me diga, pues hace un calor tremendo. Bueno, pues muy bien, pero que cuando yo lo escuche puede que sea dentro de un mes o 3 meses, y eso a mí no me dice nada. ¿Vale? Yo sé que ese día, que no sé a lo mejor ni cuándo lo grabó, pues hacía calor, pero no me resulta interesante, y de hecho lo vuelvo a decir, no es que no me interese lo que dice, sino que a mí no me resulta interesante. Entonces, y como lo estoy diciendo como oyente, muchas veces me pongo a pensar, digo, bueno, como tengo el diario, digo, hoy es el día tal, vale, lo veo como algo interesante como día, y entonces lo puedes enmarcar dentro de ese día, pero después a hablar de la temperatura y humedad en ese momento, pues dices tú, pues no, quizás no me interesa. Quizás con el tiempo te vas a esos podcasts, a esos podcasters que hablaban de la temperatura y la humedad, y dices, mira, pues me viene perfecto porque voy a hacer una tabla más fiable, porque esa persona me lo iba diciendo día, hora y demás, y puedo decir, hacerme una tabla sobre eso, pero eso es algo muy concreto que no creo que sea interesante para la mayoría. Respeto absolutamente todo lo que hacen cada uno, digo como oyente, tengo el máximo respeto por todo el mundo, que no es fácil ponerse a grabar, y eso también lo sé, y lo sé más ahora que me pongo a grabar, que no es sencillo. Sé que muchos dicen, eso coges el micrófono y te pones a grabar y ya está. No, tienes que tener una idea de lo que vas a hablar, tienes que tener un mínimo de equipo en el caso de que ya más o menos te está interesando el tema y te preocupa tener un audio, un mínimo de calidad. Pero bueno, continúo, por ejemplo, el tema de ser capaz de uno escucharse a sí mismo. Yo creo que todo el que graba, o bueno, habrá algunos que no, que se estén enamorados de sí mismos desde el principio, pero yo creo que todas las personas, y de eso soy consciente yo ahora, todas las personas que graban podcast tienen que por lo menos escuchar un poco, si no siempre, todo lo que hace, cuando no, editarlo, es decir, repetir una y otra vez lo que estaba diciendo. Y eso parece muy sencillo, pero ser capaz de soportarte, de no sentir rubor por escucharte, de no avergonzarte, aunque no tenga lo que digas no esté mal, pero sientas vergüenza por escuchar o no reconocerte. Curioso, porque es que a mí me ha pasado, y me gustaría también escuchar alguna vez a personas que sentían cuando se escuchaban, porque yo he tenido esa sensación de decir, es que no puedo escucharme, es que me siento una vergüenza tremenda. O cómo se me ocurre hablar de estos temas, cuando dices, bueno, llevo muchísimo tiempo sobre esto, ¿por qué no voy a hablar? Y sin embargo, cuando te pones a hablar, sientes
la sensación de que es un impostor. Yo creo que al parecer eso a más de uno le pasa, y una de las cosas que uno considera que es lo más normal del mundo, la naturalidad, resulta que esa naturalidad se consigue con el tiempo, cuanto más practicas. Eso es una paradoja, porque si tú eres una persona natural, ¿cómo no vas a sonar natural? Pues no suenas natural. Qué curioso. Necesita practicar, necesita una técnica para lograr esa naturalidad. Es decir, que es lo contrario de lo que se supone. Cuando estudiaba había una profesora de educación audiovisual que decía que cuanto más practicaban y cuanto más ensayaban en televisión algo improvisado, muchos más ensayos se habían hecho. Y al final te das cuenta de que sí, que es así. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya resultado interesante. Muchas gracias por cederme lo más preciado que tenemos, que es nuestro tiempo. Esto ha sido el Diario de Argifonte. Yo soy Víctor Gabriel, podéis encontrarme en Twitter como Hermes-Gabriel, en Telegram, Hapsila y Mastodon como Hermes Gabriel. Nos vemos pronto. Como he dicho antes, se trata de una serie de secciones que he ido añadiendo dentro de Anchor que te permite hacer las grabaciones de esa forma. En ocasiones puede que falle la incorporación de algunos de los fragmentos que yo he ido metiendo. Si no has escuchado el final del podcast en el que estoy indicando la forma de contacto conmigo, quiere decir que alguno de los segmentos que he añadido ha fallado y por lo tanto no has podido escuchar todo el podcast completo. Si es así, no puedo decir nada porque no estarás escuchando esto. Si lo has podido escuchar, pues te agradecería que me dieras un toque. Venga, hasta luego.